de la noticia. El ingeniero Roberto Aspiazu es consultor externo en proyectos del área petrolera y también es alguien que ha leído la política ecuatoriana durante las últimas décadas, periodista reconocido también y columnista de Diario El Universo. Roberto, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Buenos días, Carlos, y a su orden para contestar cualquier inquietud relacionada a la coyuntura que estamos atravesando. Empecemos hablando de lo más importante hoy. Ecuador está viviendo sus horas más oscuras, y esto no es una analogía, realmente es algo certero, a causa de negligencia gubernamental, Roberto, o podemos creer el discurso y debemos creer el discurso de que ha habido una mano oscura al interior del ministerio que ha traído estas complicaciones en los días previos a la consulta popular. A ver, debo decirle que este es un problema que se venía perfilando desde mucho tiempo atrás. Desde que se inauguró Coca-Cola Sinclair en 2016, no se ha incorporado nuevas unidades, por lo menos importantes, en lo que tiene que ver con la capacidad de generación, sea hidroeléctrica o termoeléctrica. Es decir, cuando usted tiene un escenario en el cual la demanda va aumentando inevitablemente, usted necesita tener un respaldo tanto del parque hidroeléctrico como del termoeléctrico, y cuando, como en este caso está fallando el hidroeléctrico por la falta de agua en los embalses, desde luego uno necesita tener de soporte el suficiente parque termoeléctrico, pero eso no lo ha habido. No lo ha habido en alguna medida porque los últimos gobiernos lo han descuidado. Usted no puede exigir que un gobierno que lleva poco más de 4 meses en el poder, esto lo pueda resolver de la noche a la mañana, pero verdaderamente el estiaje en la cuenca oriental, particularmente en el suroriente, nos ha tomado por sorpresa. La capacidad de generación del país en términos de potencia el día de ayer, en términos de déficit, fue como de 1.100 megavatios, y desde luego tenemos parque automotor termoeléctrico que es obsoleto. Por lo menos 700 megavatios no están en condiciones de rápidamente incorporarse porque están en fase de mantenimiento. Entonces hay esa debilidad de carácter estructural, sistémico, y en este momento estamos pagando las consecuencias. O sea, no he tenido oportunidad de leer todavía la denuncia de sabotaje como para formular un juicio de valor. Ahí se ha generado desde luego una suspicacia que viene amparada en el argumento de que en muchos estamentos de la burocracia todavía el correísmo sigue teniendo influencia y eventualmente puede prestarse a algún tipo de manipulación. Eso tendremos que verlo en función de las pruebas, y desde luego pues tenemos alguna expectativa sobre conocer algún detalle sobre las acusaciones que están en curso, pero por ahora mantengo una cierta reserva sobre el particular hasta conocer más detalles. Ahora, como conocedor de la política ecuatoriana, también sabemos que esto puede ser un discurso políticamente planteado para no perder la imagen que tiene el gobierno y que eso no vaya a restar votos a favor del sí el día domingo. Incluso hoy el secretario de Comunicación en nuestra cadena aliada Teleamazonas dijo que se abrieron las compuertas de Mazar, de la represa, para de alguna manera inexplicable dejar correr el agua, lo que termina siendo uno de los fundamentos para la crisis que estamos viviendo. En ese sentido, Roberto, el Ecuador va a relacionar, y me refiero al votante del día domingo, este hecho de la crisis climática y de la crisis energética con la decisión de apoyar o no la postura del gobierno en las urnas. Ese riesgo existe, pero desde luego nosotros en la Cámara de Energía del Ecuador, entidad que presido, pues evidentemente estamos desde el punto de vista institucional en la línea de apoyar la consulta. Estamos por el sí, pensamos que es importante, con el enfoque dirigido a fortalecer la institucionalidad, las leyes relacionadas a la lucha contra el narcoterrorismo, contra el crimen organizado, el hecho mismo de que se formalice la participación de Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional en lo que tiene que ver con garantizar la seguridad y el orden en el país, que se ha venido tan a menos como consecuencia
del impacto que han tenido estas actividades ilícitas que continúan, que nos han puesto en una situación que jamás habíamos visto en la historia. Entonces procuramos ver un enfoque más amplio del tema y también tratamos de separar, es decir, usted plantea la noticia relacionada a que se habrían abierto las compuertas de Masar para permitir que el agua salga y comprometer la generación hidroeléctrica. Esa es una noticia que todavía no la tenemos verificada, de manera tal que le decía hace un momento que sería importante tener mayores elementos de juicio para sacar las conclusiones en el momento adecuado. Por ahora yo diría que eso está pues en un terreno de verificación, no hay confirmación por ahora. Y en cuanto a la pregunta del arbitraje internacional, Roberto, estamos hablando con Roberto Aspiazu, consultor externo en proyectos de área petrolera, columnista de Diario El Universo también, y como lo hemos dicho, conocedor de la política ecuatoriana. En cuanto a la pregunta del arbitraje internacional, que al igual que la pregunta de la contratación por horas han sido las más cuestionadas desde diversos sectores, ¿qué argumento se puede presentar para apoyar el sí que propone el gobierno? Una acotación, soy también en este momento presidente de la Cámara de Energía del Ecuador, ¿no? Y como tal soy su vocero. En todo caso, pienso que el tema del arbitraje internacional, decir que eso ya está previsto en la Constitución de Montecristi, es decir, no es algo verdaderamente nuevo. Durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso se hizo una consulta a la Corte Constitucional respecto a la posibilidad de que Ecuador asumiera compromisos en el marco de la CIADI, que es el Centro de Arbitraje de Banco Mundial, y tuvo acogida, es decir, esa opción está abierta en este momento, pero desde luego la idea es afianzar este mecanismo que finalmente es requerido primero para garantizar seguridad jurídica a potenciales inversionistas extranjeros. Recordar que hay un plan de inversión que quedó en suspenso desde el gobierno anterior, que sumaba 31.000 millones de dólares en el desarrollo de una treintena de proyectos, muchos de esos vinculados con los sectores estratégicos, petróleos, minería y electricidad, igualmente infraestructura de carreteras y salud, fundamentalmente, de manera tal de que, desde luego, pienso que es importante afianzar esa posibilidad del arbitraje, más allá de la suspicacia que surge, desde luego, porque tenemos en curso una treintena de arbitrajes con un riesgo potencial muy elevado, pero independientemente de ese factor, yo pienso que lo principal es que tenemos que generar en el Ecuador una cultura de cumplimiento de los compromisos contractuales, en especial en los sectores estratégicos de la economía. De otra parte, en lo que se refiere al trabajo por horas y contratos a plazo fijo, yo pienso que es importante dar ese paso, tener un entendimiento cabal que en un escenario donde hay tanta informalidad en lo que tiene que ver con la contratación laboral, es importante apuntar en la dirección de darle a esto una cierta formalidad, porque finalmente el trabajo por hora o el trabajo a contrato plazo fijo, eso ya se viene dando de una manera espontánea, maquinal, cotidiana, y darle, como digo, formalidad yo creo que es pertinente. Además, destacar de que Ecuador es uno de los poquísimos países del mundo que no tiene el legislado en su régimen de código laboral el trabajo por horas. De manera tal que creo que ya es momento de asumir esto, modernizarlo. Las 2/3 partes de la población económicamente activa no tienen un trabajo formal y desde luego hoy por hoy estamos abocados a una sociedad que está en la red y mucho del trabajo es naturalmente puntual dentro de plazos establecidos por las necesidades de quien demanda ese trabajo, y tenemos que entender que el país tiene que modernizarse. Ese es mi punto de vista. Roberto, queremos agradecer su participación en este espacio. Ha sido el ingeniero Roberto Aspiazu, consultor en proyectos, columnista de Diario El Universo, también un representante del sector
energético, por decirlo de alguna manera, es decir, alguien que tiene mucha experiencia en el área, analizando un poco la situación actual y también las repercusiones que podría haber en función de la consulta popular y dejando en claro algunos argumentos a favor de algunas posturas en torno a temas complejos también que se han analizado durante las últimas semanas. Así seguimos en Así Amaneció cuando son las 8 de la mañana y 45 minutos. El estado del tiempo.